Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación de todos los años y muchas gracias a los participantes por el apoyo constante que tienen año a año. Vamos a empezar a tocar unos temas distintos a los que generalmente tocábamos. Estamos haciendo un cambio en la compañía y estamos viendo el mundo de acuerdo a lo que está cambiando. Entonces vamos a ver nuestro PowerPoint con las nuevas opciones que pensamos que están haciendo un cambio en este nuevo orden mundial. Vamos a compartir pantalla. ¿Listo? Bueno, la idea nuestra es hacer una serie de foros, de workshops denominados Ciencia de Real Estate. Ahí vamos a ver cómo la tecnología, las distintas disrupciones, los cambios políticos, los cambios también que lamentablemente tenemos con las guerras, los cambios climáticos, cómo van a influir en las nuevas decisiones a tomar en cuenta para inversiones inmobiliarias. En este nuevo paradigma mundial, nosotros tenemos con anterioridad un éxodo interno, ¿no? La pandemia, la inflación, el mercado y el bloqueo que la OTAN le está haciendo a todo lo que sería Rusia. Pandemia 2020, perdón, la situación desconocida, el efecto mundial, el problema que tuvimos con la pandemia, ¿no? Todos los efectos que tuvimos, la desaceleración económica, las elecciones presidenciales, la estimulación por parte del gobierno, la estimulación económica por parte del gobierno de Trump al inicio de la pandemia en el 2020, cómo la economía fue cambiando, los efectos que tuvimos en la inflación en el mercado laboral, el bloqueo económico. Básicamente, la pandemia en el 2020 fue una situación desconocida, con una repercusión mundial, y a comienzos del 2020 sufrimos una especie de shock más imprevisto y sorpresivo que nunca. Nosotros nunca lo hubiésemos imaginado, que fue a nivel mundial. Todos sufrimos este tipo de, esta situación. Esto nos modificó la forma de vivir, la de relacionarnos, y por lo tanto, como consecuencia, afectó también al trabajo, a todo lo que sería el futuro de las relaciones humanas. Ya vamos a ver más adelante que el mercado de real estate cambió totalmente a nivel global. Vimos también el desabastecimiento. Cuando estuvimos en la pandemia, la mayoría de nosotros estuvimos
con el único contacto que teníamos era por medio de la tecnología. Por este motivo, con esa tecnología teníamos que comunicarnos y todos estábamos prácticamente en nuestras casas consumiendo este tipo de dispositivos. Entonces los sectores que serían las fábricas tuvieron como pedidos masivos y no había fabricación por parte de estas fábricas porque las personas estaban recluidas y no podían entrar a trabajar de forma constante y normal como lo hacían antes. El exceso de consumo, bueno, la escasez de materiales también. Cuando se querían construir las propiedades, había escasez de materiales como madera, como hierros. En esta época se creía que se esperaba una situación parecida a la del 2008, y realmente el gobierno trabajó bastante bien en poder bajar los intereses, y entonces al bajar los intereses, ¿qué sucedió? Sucedió que la economía se movilizó mucho más. Al no tener el dinero en el banco, la gente salía a hacer negocios, entonces la situación comenzó a moverse un poco más. Así se abrió la puerta para las ayudas económicas, que fueron respaldadas por la emisión de dólares. La Fed realmente salvó la situación, por lo menos por un momento, por un término temporario, ¿no? Para evitar esa catástrofe que tanto pensábamos que iba a suceder. Muchos de nosotros pensábamos que ya se venía la burbuja, y realmente no sucedió. Se giró todo para otro tipo de salida, que fue la de la Fed, que la Reserva Federal y el Banco Central de Estados Unidos empezó a prestar dinero a cero interés. Esto sumado a la apertura del país para que la vacunación por intermedio de las entidades sanitarias de Estados Unidos, esto oxigenó un poco la economía y casi por arte de magia se dio la curva perfecta para que real estate sea la vedette de este contexto. Entonces, esto más los ahorros que la gente tenía, que la gente no salía a consumir, el lockdown, fue un momento de replanteo de la sociedad. Y en un abrir y cerrar de ojos pasamos de la crisis de la pandemia a un turismo casi por decirse médico, ¿no? Porque la vacunación fue tal, venían personas de otros países y se quedaban en Estados Unidos, miraban propiedades, se reactivó la economía, hacían compras, y todo esto ayudó muchísimo a que todo lo que sería la economía empieza a resurgir. También sumado lo que serían las aplicaciones como Zoom, pasaron de inversiones de dinero, de inversiones en la bolsa, pasaron a tener más protagonismo. Cambiamos también, recuerden que en un momento tuvimos el combustible prácticamente a cero, a un valor casi irrisorio de lo que sería el petróleo. Ahora estamos viviendo una situación totalmente distinta que la vamos a ver más adelante.
Y esto también fue por la falta de consumo por la pandemia. Las bolsas empezaron a subir. Acá tenemos un slide en donde decimos que la inflación tan alta nos llevaba a pensar que el cash era trash, que el cash no servía, que el dinero, como sabemos en nuestros países, que el dinero cuando hay mucha inflación prácticamente no es redituable tener dinero, y por eso todo lo que serían las personas empezaron a invertir ese dinero. Las compañías como Amazon desplegaron toda su logística por el pedido de distintos productos. La gente ya dejaba de ir a comprar a los shoppings o a los malls, y eso encendió la mecha para comprar galpones, camiones. Nos hacía la vida más simple Amazon, pero yo creo que eso fue una etapa. Uber también, que hasta cuando estábamos en casa, Uber nos traía la comida. Prácticamente teníamos dos polos, ¿no? Uno muy marcado con el dolor de sentir la impotencia por la pérdida de nuestros familiares, y la otra, la de estar en familia, ¿no? Prácticamente en nuestras casas, trabajando remotamente. Para algunos la felicidad y para otros el redescubrirse, el estar en contacto con nuestra familia directa. Bueno, la demanda empezó a crecer, la producción bajaba. Esto fue una fórmula prácticamente letal que en algún momento estallaría ¿con qué? Con la inflación. Los puertos no tenían personal tampoco recuerden que los puertos se empezaron a acumular los containers porque no había gente para hacer la logística, y también a esto se sumó todo lo que serían los camioneros, que prácticamente los camioneros eran los baby boomers que conducían los camiones, y estos ya no querían exponerse al contagio del virus. Esto producía largas filas de camiones, y era como que el desembarco de las mercaderías, sumado a que los camiones no tenían una fluidez, esto generaba problemas bastante difíciles de resolver en los puertos. Y bueno, y así empezaban los primeros puntos de inflación. Acá vemos que cómo viene en este gráfico la inflación desde el 2016, y cómo en el 2022, acá, empieza a subir para tratar de evitar que... Estos son los intereses, ¿no? Los intereses de la Fed para tratar de evitar la inflación. Sigamos. Al permitir que la Fed suba los intereses, ya había más confianza en el dólar. El dólar ya dejó de ser el cash strash y empezó a tener más peso, más valor. Acá podemos ver los distintos gráficos. La moneda ya empezó a ser más segura. El petróleo empezó ya a restablecerse porque la gente salía de sus casas, comenzaba a consumir un poco más, entonces ya el panorama empezó a cambiar bastante. En ese momento ya empezó a surgir el cash skin. Ahora, cuando la Fed sube los intereses, significa que ese cash empieza a tomar más valor. ¿Qué quiere decir? Las inversiones van a tener que ver mucho con los ciclos. En este caso, cuando tenemos cash skin, es cuando la Fed sube los intereses. En este caso, lo que conviene es
comprar oportunidades con cash. En el caso anterior del ciclo, lo que se aprovechaba era que la gente que vivía aquí, al tener un interés de la Fed muy bajo, aprovechaban y compraban propiedades como en hipotecas, ¿no? Aquí tenemos estos gráficos en donde podemos ver los distintos años. Acá estamos en el 2022 y vemos cómo está en la parte de la columna tenemos listing activos, que significan que son los listings que están en el mercado. Fíjense cómo acá tenemos prácticamente el nivel más bajo y comenzó a subir un poco más de acuerdo a cuando suben los intereses, ahí podemos tener más inventario, porque la gente ya no sale a comprar las propiedades de forma intempestiva. Aquí tenemos los distintos años, fíjense, aquí tenemos en el verde el 2021, cómo se comportó. Aquí tenemos los nuevos listings, seguimos con el 2022, fíjense cómo empezaron a crecer. Significa que como subieron los intereses, empezaron a crecer los listings. Significa que no había tanta gente que compraba desesperadamente esos listings. Fíjense cómo va cambiando las curvas. Aquí tenemos el precio también, cómo fue variando, fíjense, el medio, ¿no? Acá en la columna tenemos el medio, y empezó a variar desde 240.000, 280.000, 300.000, 340.000, y fíjense en enero del 2022 cómo sigue subiendo. Y esto después, a medida que la Fed vaya subiendo los intereses, estos valores van a ir bajando porque ya no vamos a tener tanta demanda. Aquí también tenemos otro gráfico en donde muestran la media en los días en el mercado. Bueno, la guerra de Ucrania también, más allá de que la Fed empezó a hacer los buenos deberes para poder bajar la inflación, la gasolina empezó a subir, hoy tenemos 5 o 6 dólares la gasolina, el gas en Europa también. Una de las grandes oportunidades son los bloqueos que se le hicieron a los oligarcas rusos, las sanciones. Hay ciudades como Sunny Isles en donde hay muchas oportunidades que se pueden comprar propiedades debido a que muchísimas personas de Rusia que están bloqueados no pueden pagar sus impuestos o bien no pueden comprar propiedades nuevas, y ahí está la oportunidad. Se estima que para el año que viene también puede venirse una hambruna bastante importante porque están bloqueados los puertos de Ucrania y Rusia no permite, no está exportando cereal, y también todo esto con los fertilizantes, que son productos que son productos químicos que se generan a través del petróleo, también van a generar bastante problemas para el próximo año. Algunos países, algunos continentes que dependen muchísimo de los alimentos básicos, como los cereales, continentes como el africano, van a sufrir bastante, y vamos a ver un montón de cambios, oportunidades, gente que se va a trasladar, quizás algún tipo de problemas sociales, porque como sabemos, cuando faltan alimentos básicos, cuando las familias no tienen que comer, pueden llegar a haber algún tipo de problemas sociales. Entonces, desde lo que yo estoy mirando, el análisis que hacemos,
es posible que el año que viene haya una inestabilidad política. En todo esto, Estados Unidos está tomando una posición bastante preponderante ante la OTAN, entonces seguramente va a aprovechar algún tipo de convenios, como lo hizo cuando hizo algún tipo de, allá por los 70, con Saudi Arabia, convenios con petrodólares, y al estar fuerte ahora la moneda, se prevé que quizás Estados Unidos pueda llegar a mejorar su posición dentro del mundo. Aquí vemos en este cuadro cómo la inversión extranjera, cómo en Estados Unidos es el primer país de inversión extranjera. Eso significa que es uno de los países en donde los demás países confían. Entonces creo que esto lo posiciona en una situación mucho mejor para invertir que en otros países. Es uno de los países más ricos del mundo, tiene muy buena organización. Si nosotros hacemos algún tipo de gestión en Estados Unidos, veremos que hay muchísima celeridad, muchísima transparencia, que en otros países generalmente no lo hay. Y mucha gente trata de elegir este país por esas cualidades. La carga fiscal, este es otro motivo, porque muchos de los inversores eligen a Estados Unidos. La carga fiscal es mucho menor en Estados Unidos que otros países. Fíjense que si comparamos el total del Producto Bruto Interno, comparado con la tributación, en Estados Unidos tenemos un porcentaje de 26%, mucho menor que el que puede tener Francia. Y bueno, en el medio tenemos a Japón, a Canadá, a Alemania, a Italia. Entonces, este es un punto muy importante también a tener en cuenta para la elección de una inversión dentro del panorama mundial. Es un estado, ahora vamos a ver específicamente lo que es Estados Unidos y Florida, que es el estado en donde me especializo. Florida es un estado que es muy amigable para los extranjeros, trabaja muchísimo con extranjeros y todo lo que sería el mercado doméstico. Como habíamos hablado, tiene seguridad jurídica, legislativa y política. La moneda que tenemos en Estados Unidos es una moneda de transacción mundial. A ver, voy a correr esto. Ahí está. La economía es muy estable y es regulada por la Fed. Cuando decimos que es regulada por la Fed, es algo muy importante. ¿Por qué? Porque así como recién lo comentamos, que cuando empezamos a tener algún tipo de inflación, la Fed actúa, así actúa la tenemos como un termómetro y algo que nos permite poder continuar con una economía estable y con una economía que sea productiva. Voy a correr este cartelito porque ahí está. Florida tiene distintos mercados. En este caso les traje cómo Florida tiene un mercado muy interesante hace muchísimos años, que es el mercado de la gente jubilada o retirada, los seniors market. Hoy en el 2020 teníamos ciudades que eran muy deseadas por los jubilados, por los retirados, como Naples, como Sarasota, como Fort Myers,
Vero Beach, Del Rey. Estas son nichos que podemos explotar dentro de lo que sería todo Florida. Si queremos empezar a hacer negocios, una de los lugares y de los nichos podría ser el de los retirados, de las personas que dejaron de trabajar y eligen lugares en donde tienen buen clima y pueden relacionarse con gente también retirada. Otro de los nichos en Florida es el nicho de los millennials. Fíjense que en este mapa tenemos que los millennials, el número 1 que eligieron es Florida. Y también tenemos otros estados. Entonces, hay dos mercados que son muy importantes, el de millennials y el de baby boomers, por la cantidad. Entonces, nosotros podemos enfocarnos en cualquiera de ellos. En el de baby boomers, que sería ya todos aquellos que nacieron antes del año 63, y los millennials, que son dos mercados distintos. Pero por eso llamamos ciencia de real estate, ¿no? Porque lo analizamos en las ciudades, en los distintos estados, en cómo vamos a enfocar la inversión. Florida es el estado elegido. Aquí les traje algunas noticias en donde ustedes pueden copiarlas y después buscarlas en Google, y cómo en distintas etapas, en el año 21, en el 22, cómo eligen el estado de Florida. Gente de Nueva York, gente del norte, de California, no lo puse en el ejemplo, pero muchísima gente de California se está viniendo a Florida por el alto costo del consumo. En California los costos son, yo creo que es, si no es el estado junto con Nueva York, el estado en donde todo el consumo diario es más caro. Creo que la gasolina también es uno de los factores que juegan muchísimo a la decisión de el americano de cambiarse. Aquí estamos viendo cómo desde el año 2018, el 2019 y el 2020, distintos estados decidieron migrar a estados que tienen mejores condiciones, sobre todo de taxes. Cuando hablamos de taxes son temas impositivos, tienen beneficios impositivos. Fíjense que los estados de donde salen las personas son los que están en color rojo, y los estados en donde reciben a esas personas que se van de los estados rojos son los estados que tienen mayor beneficio. Dentro de ellos está Florida. En el año 2022 podemos ver uno de los puntos que son más llamativos, es cuando uno se traslada a una ciudad y hace el cambio de la licencia de conducir. Al cambiarse de estado tienen que cambiar la licencia de conducir, y como ustedes saben, en Estados Unidos tener un auto y conducir en auto es prácticamente una necesidad. En Florida, como vemos aquí, en el condado de Miami-Dade, se dieron 48.266 licencias. Eso significa que eligieron al condado de Miami-Dade y también a otras ciudades de Florida. Ese es otro punto en donde nosotros podemos llegar a hacer un análisis. ¿Qué es lo que está buscando el consumidor? ¿Qué es lo que está buscando el americano? Y ustedes me van a decir, bueno, pero a mí no me interesa lo que compre el americano. Muchas veces sí conviene. ¿Por qué? Porque podemos comprar con cash propiedades a buen precio, las reciclamos y se las vendemos a gente que tenga las hipotecas otorgadas por los bancos.
La carga fiscal por estado. Acá tenemos un mapa en donde tenemos los colores más oscuros, muestran la carga fiscal más alta. Como habíamos hablado, California, tenemos Nueva York, y los estados en donde no tenemos carga fiscal, como Florida, Texas, tenemos Nevada, esos son los estados elegidos para tener una buena rentabilidad, porque si nosotros tenemos menos gastos, vamos a tener una mejor rentabilidad como inversores. Ahora vamos a pasar a ver cuáles son las entidades legales, las estructuras comerciales mejores para poder tener un mejor rendimiento, una mejor rentabilidad y una mejor capitalización, que significa tener menos gastos. Una de las cosas que aconsejamos es no comprar como persona física, siempre comprar como entidad jurídica. Y dentro de estas entidades jurídicas podemos tener LLC, podemos tener corporaciones y podemos tener alguna estructura offshore. Todo esto, yo no soy contadora y no soy abogada, todo esto nosotros lo derivamos a nuestro equipo, que es el equipo que se dedica con los contadores a hacer el plan de negocios, a orientarlos, de acuerdo a lo que quiera invertir el inversor. No toda la gente quiere hacer inversiones inmobiliarias, muchas quieren venirse a vivir y eso también es un punto muy importante. Nosotros le hacemos la formación de la compañía, la inscripción en el IRS, que es la entidad que es recaudadora de impuestos, como sería la FIP en Argentina, le hacemos la apertura de la cuenta bancaria, el costo total sería de 850 y cuando compran una propiedad con nosotros le reembolsamos el 100%. Le permitimos tener la dirección física de la oficina, somos el agente registrado y pueden hacer uso de la oficina también. Aquí voy a explicarles así muy por encima cómo es el sistema tributario federal. Acá, como habíamos visto, tenemos impuestos que pueden ser estatales, como habíamos visto que Florida no tenía, por eso lo elegíamos, y tenemos impuestos federales. Con los impuestos federales se grava la renta neta. ¿Qué significa? La renta neta es lo que nosotros ganamos luego de deducirle todos los gastos. Esa renta neta, acá no lo puse en el slide, pero nosotros llegamos a una renta neta después de hacerle todas las deducciones, que pueden ser aquellas que el inversor cuando se traslada a Estados Unidos, el gasto del pasaje aéreo, el gasto del hotel, el gasto de la renta del auto, la depreciación de la propiedad, las reparaciones de la propiedad. Hay una serie de gastos y todos esos gastos, cuando nosotros formamos una compañía, los podemos deducir. Entonces podemos tener una renta neta aparente que es baja. Y como el income tax, todos los impuestos se van a hacer en base a la renta neta, vamos a pagar pocos impuestos. En Estados Unidos no se grava el patrimonio, que significa que si yo tengo una propiedad de 13 millones de dólares y no me genera dinero, no voy a pagar impuestos al income tax. Si voy a pagar el property tax, que es el impuesto a la propiedad. Que esto se paga en todo el mundo, por supuesto. La división la tenemos en residentes fiscales, que son americanos. Residente fiscal significa que puede ser una persona que está más de 183 días calendarios en el último año, puede ser una persona que tenga una green card o una residencia, o bien un americano. Si es americano puede residir en Estados Unidos o residir en otro país, pero tiene que presentar impuestos.
y van a declarar la renta global, que significa que si tienen propiedades quizás en Argentina, si tienen propiedades en cualquier otro país y también tienen propiedades en Estados Unidos, al ser americanos o al tener residencia, van a tener que declarar los impuestos. Entonces, la división es de residentes fiscales, americanos, green card o 183 días calendarios, y presentan los impuestos de acuerdo a la renta global. Y los no residentes, que muchas veces son los inversores, y ellos van a pagar sobre la renta localizada en Estados Unidos. Significa que si se compran un departamento en Estados Unidos, van a pagar los impuestos de acuerdo a ese departamento, a lo que habíamos hablado antes de la renta neta que da ese departamento. Luego tenemos el estate tax. No hay que confundir con el state tax. Este es el estate tax o el impuesto a herencia. Los extranjeros van a tener un rango van a pagar entre un 18% a un 40% cuando las propiedades superen los $60.000. Y los americanos van a tener un rango mayor y van a empezar a pagar luego de los 11 millones. Estos serían los impuestos que serían gravables. Igualmente, esto lo ven siempre con el contador y se hace un traje a medida de acuerdo a lo que el inversor quiera hacer en Estados Unidos. No todos son iguales, ¿no? La retención, tenemos cuando vendemos una propiedad, el IRS, si somos extranjeros, hay una retención por la venta de la propiedad, que en general es el 15% del valor de venta de la propiedad, siempre y cuando la propiedad sea de un valor mayor de $300.000. Y si es el comprador una persona que va a ir a vivir, que va a ir a vivir a esa propiedad, o sea, yo soy el inversor, pongo mi propiedad a la venta, la propiedad sale $200.000 y me la compra una persona para vivir, una vivienda primaria, no voy a tener esa retención del 15%. Y puedo previamente hacer la venta, en donde se retiene generalmente este impuesto del 15%, tengo que hacer una aplicación de retención reducida, que eso generalmente se hace con 4 meses de anticipación. Eso significa esto quiere decir que si yo tengo una propiedad que no me da ganancias, le puedo decir al IRS, quiero mostrarle que no tuve ninguna ganancia. Un ejemplo concreto para que lo puedan entender sería, tengo una propiedad de $500.000 y tuve que repararla y gasté $200.000 de reparación. En realidad me salió 700 y la vendí 600. Entonces al IRS le puedo decir, voy a hacer una aplicación de retención reducida, lo voy a presentar al IRS antes de vender la propiedad y entonces el IRS va a verificar eso y no me va a hacer la retención del 15%. Pero hay que presentarlo con anterioridad. En Florida, ¿qué tenemos? Brickell, el centro financiero del sur de Florida, que está creciendo muchísimo. Tenemos a Elon Musk, que está muy entusiasmado junto con el mayor de Miami, tratando de traer tecnología. Acá lo tenemos al mayor, haciendo criptoinversiones. Sabemos que desde el año pasado las cripto están bajando, pero esto es algo normal. Lo que pasa generalmente con la tecnología es, al principio, siempre hay algún tipo de problemas en la bolsa, pero supongo que esto va a pasar y Miami va a seguir con las criptoinversiones, las conferencias, los eventos, porque lo tenemos al mayor que está bastante entusiasmado con este tipo de inversiones.
Para más información, si ustedes quieren, acá la información está muy, como no está muy rica, ustedes pueden ir a mi canal de YouTube y ahí pueden ver más información, sobre todo con links, con un montón de fotos y datos. Cuando habíamos hablado de resguardar el dinero porque el dinero era trash, vemos cómo grandes inversores invierten en tierra. La tierra es un bien que no se reproduce. La tierra es uno de los bienes que muchos de los multimillonarios están comprando muchísimas tierras. Uno de los ejemplos es Bill Gates, que es el terrateniente más grande de Estados Unidos. Acá tenemos unos ejemplos de casos de éxito, propiedades compradas en el 2017 a $255.000 y la venta en el 2021 es de $1 millón. Tenemos otros ejemplos comprados en el 2017 de $26.000 y ahora lo tenemos activo en $330.000 y así sucesivamente. El bien raíz es el bien en donde ustedes pueden resguardar su dinero. La conclusión es, la tierra es un bien, como les decía recién, un bien limitado. Hay que analizar caso por caso, no hay que salir a comprar a cualquier lugar. Hoy estamos mirando, antes comprábamos lotes ahora vamos a ver si tenemos unos minutitos, tenemos creo que 6 minutos. Vamos a ver directamente del website del MLS, algunos casos como nosotros compramos las propiedades y lo van a ver directamente desde el website, cómo compramos las propiedades y cómo ganamos muchísimo. Pero hoy ese lugar en donde estamos Tina, disculpa. no en 2 es... minutos deberíamos ir cerrando ya. Ok, 2 minutos. Bien, perfecto. Exacto, 2 minutos. Bien, bien, gracias. Bueno, vamos a ver rapidito entonces. Aquí. Nacionales e internacionales. Terminamos. Y vamos a ver 2 minutitos nada más. A ver, el MLS. Algunos ejemplos hasta que, fíjense, este es el sistema MLS. Estamos vendiendo una propiedad, está pending $130.000 y la compramos, ahora se los muestro. Esto, saltamos al condado y la compramos a $48.000 en el 2002. Se compró en el 2002 $48.000 y se está vendiendo en el 2019, en el 2022 a $130.000. Aquí tenemos otro. Por ejemplo, que está pending, que lo tenemos nosotros también, es la última propiedad, así ya terminamos. Este es un lote. Ahí entramos en el condado. Este lote se compró, fíjense, a 20.000, no, miento, a 6.000 lo compramos nosotros, porque esto se había vendido en subasta a 6.000 y hoy se está vendiendo en el listing a 205.000. Vamos otra vez acá. Lo publicamos 200.000, pero en la oferta nos llegó 205.000. Esos son los negocios que nosotros hacemos, pero hay que ver bien los ciclos, como recién lo habíamos visto, cuando tenemos cash es trash o cuando cash es king. Eso es realmente bastante importante. Bueno, les agradezco muchísimo la participación, agradezco como siempre a Efi, y bueno, espero verlos el año que viene. Espero que esto les haya sido de utilidad.
Sé que no les pude dar toda la información, pero tienen mi canal de YouTube, que es Tina High Group, y ustedes ahí pueden ver más información, pueden suscribirse y ver información actualizada para tomar decisiones inmobiliarias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Tina. No, por favor, a ustedes.